hemos compartido al inicio esta palabra de Juan 10:10, donde está hablando de que el Señor ha venido a darnos vida. Y cuando el Señor nos dice que nos da vida, está hablando también de que Él nos da su naturaleza. Hemos dicho también que el Señor ha creado distintas especies de animales, como por ejemplo los peces tienen su naturaleza para vivir debajo del agua y poder desenvolverse con tanta libertad. También el Señor creó las aves, que le dio esa capacidad de poder volar, donde el Señor puso en la naturaleza de cada ave la capacidad de vencer la gravedad o la ley de la gravedad, y se puede mantener con toda tranquilidad en el aire porque lleva inerte en su naturaleza la capacidad de poder estar volando. Y así como los peces tienen su capacidad en su naturaleza para movilizarse y vivir bajo del agua, así como las aves tienen en su naturaleza la capacidad de volar, también el Señor a cada cristiano le dio una naturaleza nueva para que pueda vivir en el ámbito del reino de Dios y a su vez también poder cumplir con las leyes de Dios. Todas las aves no pueden estar como los peces tanto tiempo debajo del agua, ni tampoco los peces pueden volar porque cuentan con distintas naturalezas. Y uso este ejemplo para mostrar cómo es la persona que está sin Cristo. Tiene una naturaleza que no está capacitada para vivir en el ámbito de la presencia de Dios y también para poner en práctica sus leyes. Entonces, por eso, la persona que no recibe la vida de Dios es imposible que pueda guardar los mandamientos y las leyes de Dios, así como lo es imposible a un pez volar por tanto tiempo, y así como le es imposible a las aves sumergirse dentro del agua y estar tanto tiempo como los peces, así es imposible para una persona que no tiene a Cristo guardar las leyes de Dios. Por eso el Señor vino a darnos vida, y yo quiero leerles aquí en Romanos capítulo 8, verso 7, donde dice la Escritura: por cuanto los designios de la carne o de la naturaleza humana caída son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, dice aquí la palabra. Entonces nosotros podemos ver que las leyes de Dios no fueron dadas para que el hombre sin Cristo lo pueda cumplir y ser salvo de esa manera. La Biblia dice que por la ley ninguna persona podrá ser salvo. ¿Por qué? Porque la gente no puede guardar la ley. Y vuelvo al ejemplo, así como un pez no puede volar tanto tiempo como las aves, y así como las aves no pueden estar sumergidas en el agua por tanto tiempo como los peces, así también la persona sin Cristo no puede guardar las leyes de Dios, porque está con otra naturaleza. Por eso dice aquí la palabra que no puede, ni tampoco puede guardar los mandamientos. Ahora hay una pregunta que surge en este punto, es que ¿para qué entonces el Señor nos dio la ley? El Señor no nos dio la ley para que nosotros tratemos de ponerla por obra y de esa manera ser salvos. No era ese el propósito de Dios. El Señor nos ha dado la ley
para que nosotros nos demos cuenta de la naturaleza pecaminosa que está en nosotros y para que sepamos cuáles son las obras pecaminosas, o qué es pecado o qué no es pecado. Para eso nos dio la ley el Señor. Pero el Señor sabe que un ser humano, sea hombre o mujer, no puede poner en práctica esa ley. Entonces, cuando Dios te da una ley, o te dio las leyes, o nos dio las leyes, no fue para que nosotros digamos, mira, ahora ya sé las leyes de Dios, lo voy a poner por obra, y bueno, y ahí voy a ser salvo. No, el Señor no nos dio la ley para eso. El Señor nos dio la ley para que nosotros tengamos conocimiento de pecado, dice la palabra del Señor. Así que esto es importante. Por eso nosotros debemos sí o sí recibir la vida de Dios. Sí o sí debemos recibir la vida de Dios. O sea, recibir a Cristo no es una opción. Recibir a Cristo es necesario para poder guardar los mandamientos de Dios. Cuando el Señor estaba enseñando en el Sermón del Monte, Él no estaba pensando en un hombre natural sin la presencia de Dios que pueda guardar esos mandamientos, sino que Él estaba ya dando por sentado que toda persona que podría guardar esas enseñanzas, esas leyes, eran personas que primeramente reciben a Cristo, reciben en su corazón. Quiero que vayamos a un pasaje muy conocido en la primera carta de Juan, el capítulo 3, el verso 8, dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fíjese, y el verso 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Fíjese que aquí la palabra de Dios primeramente nos dice que aquel que es nacido de Dios, o sea, es importante nacer de Dios, porque al nacer de Dios, escuche esto acá, recibimos la naturaleza de Dios para poder guardar y poner por obra los mandamientos de Dios. Entonces, una persona que no recibe a Cristo, no recibe la naturaleza de Dios, y por consecuencia le será imposible guardar y poner por obra las leyes de Dios, porque no está en su ser interior la capacidad de hacerlo. Y vuelvo al ejemplo, aunque sea redundante, vuelvo al ejemplo, así como los peces no pueden volar como las aves, y así como las aves no pueden sumergirse tanto tiempo como los peces bajo del agua, así el hombre sin Cristo no puede obedecer las leyes de Dios, porque es cuestión de naturaleza. Esto no es cuestión de solo conocimiento, no es solo necesario saber los mandamientos de Dios, sino es cuestión de naturaleza, porque aquí está hablando de la simiente de Dios, de la simiente de Dios. En sí habla de una simiente infectada, envenenada por el diablo, y habla de la simiente de Dios. Por eso dice el verso 8, el que practica el pecado es del diablo. Es porque desde aquel tiempo que Eva pecó y Adán también, el diablo infundió su veneno de engaño, su veneno pecaminoso en la naturaleza humana. Y fue esa naturaleza pecaminosa que se traspasó de generación a generación y se sigue traspasando en todos los seres